Isla Sorna. 1997. Un año atrás, el huracán Clarissa había azotado la isla, obligando su abandono. Y por consiguiente, los dinosaurios habían quedado libres. Y en un mundo tan hostil, formar y sostener una familia era un trabajo complicado. Pero cuando eres el depredador alfa de la isla, la tarea se facilita un poco. Ya que prácticamente nada ni nadie se mete contigo. Para esta pareja de tiranosaurios llamados Bok y Doe, el momento más importante de sus vidas estaba por llegar. Iban a convertirse en padres. El único huevo superviviente de su camada yacía en un nido formado por hojas y madera podrida. El milagro finalmente estaba ocurriendo. El huevo comenzó a moverse y a agrietarse. El ciclo de la vida se abría camino una vez más. Finalmente, del huevo salió un pequeño macho, de 2 metros de largo y no más de 20 kilos de peso. Apenas nació, usó la poca fuerza que tenía en sus patitas para caminar directo a sus padres. Doe fue la primera en corresponder, acariciando al pequeño y lamiendo su carita. Ahora era madre. Bok lo hizo después. Aparte de hacer lo mismo, también miró a su primogénito, y vio a un poderoso T-Rex a futuro. Desde ese día, sería lo que más amaría en el mundo, junto a su pareja Doe, y a sus hermanas Rex y Comelona Grande, de las cuales como ya sabemos había sido separado. Tenía la fe de algún día encontrarlas, y mostrarles que ya eran tías. Ahora era padre. El príncipe de la isla Sorna había nacido. Un año después, en 1998, el pequeño había crecido. Ahora era un curioso T-Rex juvenil, de 4 metros de largo y aproximadamente 600 kilos de peso. Junior ahora era rápido, escurridizo y ágil, pero seguía dependiendo de sus padres para sobrevivir. Puesto que el año pasado, tuvo un incidente con humanos, y se había roto la pata, dejándole una cicatriz. Aún le quedaba mucho por crecer. Además, seguía siendo el nenito consentido de mamá, y lo seguiría siendo hasta que él fuera un adulto, y se independizara para formar su propia familia, o tal vez, su pareja se uniría a la manada. La cuestión es que, ya era lo suficientemente grande para aprender a cazar. Las lecciones habían comenzado. Hoy la familia quería cazar algo grande, pero que tampoco fuera tan difícil de someter. La mejor opción eran los Parasaurolophus, herbívoros grandes y con crestas, pero sin ningún tipo de estructura defensiva más que su tamaño y su velocidad. Por ende, cazarlos requería de sigilo y estrategia. Junior y Bok se escondieron entre las plantas del bosque, mientras que Doe se ocultaba en otro sitio, para así preparar una emboscada. El objetivo era llevar a la manada hacia Doe, para acorralar a la presa y así acabarla rápido. El blanco era una hembra aislada del rebaño, que podrían acorralar si hacían un ataque efectivo. El momento había llegado. Bok y Junior salieron el fallaje, persiguiendo a la manada y buscando aislar la presa para llevarla donde Doe estaba esperando. La hembra rezagada estaba al alcance de los cazadores. Fue entonces que entre Junior y Bok comenzaron a morder, intentando hacerle perder el equilibrio.
Aún así la Parasaurolophus siguió adelante, pero cuando iba a saltar un tronco para escapar, Junior alcanzó a morder su pata derecha a tiempo, consiguiendo que tropezara con el tronco y cayendo al suelo. Dou salió disparada de su escondite, y mordió la yugular. En cuestión de segundos, la Parasaurolophus había dejado de respirar. La cacería había sido todo un éxito. Era hora de darse un festín de carne. El ocaso llegó a la isla. Y durante la noche, la familia se dedicó a descansar. Los recuerdos llegaron a la mente de Bob. Eloy era el protector de su familia. Pero 10 años atrás él era el protegido. Cuando él y sus hermanas eran crías, él era el hermano del medio. Por ende él siempre se quedaba junto a Comelona Grande, su hermana menor, dentro de su recinto de contención. Por el contrario, Rexy fue seleccionada para distintas pruebas, puesto que fue elegida para ser la atracción principal del Parque Jurásico en Isla Nublar cuando llegara a la adultez. Esto provocó que Rexy se volviera agresiva con los humanos. Pero jamás dejó de proteger a sus hermanos. Siempre que algún científico intentaba hacerles algo, ella se interponía y a veces incluso atacaba a los humanos para defenderlos. Sería algo que Bob jamás olvidaría. Así como Rexy lo protegió a él y a Comelona, él quería proteger a Dou y a Junior. Sin embargo, el día siguiente las cosas se pondrían complicadas. Junior estuvo toda la mañana explorando el territorio y jugando con insectos. Pero sin saberlo, se estaba dirigiendo a los límites, donde los peligros eran mayores. Y había un dinosaurio en especial, que podría ponerlo en un peligro de muerte. Irónicamente, este dinosaurio era de su misma especie. No pasó mucho antes de que Junior al fin consiguiera atrapar algo, un Compsognathus que, si bien no le llenaría el estómago, al menos le serviría de aperitivo. Aunque sin darse cuenta, había chocado con una roca. Solo que no era una roca. La bestia se levantó de forma amenazadora. Junior estaba pálido. Scarface era un tiranosaurio macho, que hace años se había enfrentado a su padre. Pero la derrota lo dejó marcado de por vida, incluso quedando ciego de su ojo izquierdo. Y ahora que tenía al hijo de su antiguo enemigo enfrente, era su oportunidad para desquitarse. Junior era el reflejo de su fracaso. De inmediato comenzó a perseguirlo, con la clara intención de asesinarlo. Pero cuando te metes con el príncipe de la isla, tendrás que vértelas con el rey. De inmediato Bob acudió al rescate de Junior, encarando a Scarface. Dos antiguos enemigos se veían las caras una vez más. Scarface cargaba con una ira acumulada de su humillante derrota. Era su oportunidad de vengarse, de tomar la corona y hacerle sentir a su enemigo lo mismo que él sintió cuando lo dejó en la más absoluta miseria. Bob, por otro lado, no dejaría que nada ni nadie le hiciera daño a su amado hijo. Si Scarface se atrevía a echarle el diente encima, Bob lo dejaría incluso peor que la última vez, si no es que lo mataba. Por ahora, solo se quedó en una advertencia. Porque Dou también llegó para ayudar, y estaba claro que Scarface no podría con los dos juntos. Pero si volvía a aparecer por el territorio, el conflicto escalaría a algo más que solo una amenaza. Estas disputas entre tiranosaurios se remontaban a hace 2 años, cuando los dinosaurios habían quedado libres por toda la isla. De los 7 soberanos originales, solo 6 habitaban Sorna, 3 machos y 3 hembras, puesto que Rexy había sido trasladada a Isla Nublar para ser exhibida en Parque Jurásico. Cuando los 6 quedaron libres, cada uno tomó su propio territorio en la isla, y Comelona se separó de Bob durante el huracán, quedando aislada de su hermano. El caso es que, la temporada de cortejo había iniciado, y Dou estaba vagando sola por la isla, buscando al compañero perfecto para compartir su vida. Estuvo buscando durante horas, pero parecía que no encontraba a otros de su especie, puesto que los territorios estaban muy separados los unos de los otros. Pero finalmente oyó un gruñido de baja frecuencia, que la guió a un prado. En él, estaba Bob, quien tenía un obsequio en forma de un triceratops recién cazado. Esto era una señal de fuerza, y visualmente era atractivo, con su color verde con su espalda amarilla y rayas negras, además de verse sano. Pero aún así debía convencerla. El ritual de cortejo de los tiranosaurios consistía en un pequeño baile, bastante sencillo y sin mucha ciencia. Pero era un ritual que definiría si Dou lo aceptaba o lo rechazaba. No podía fallar. Aún así, por fortuna lo estaba haciendo perfecto. Le había robado el corazón. Dou comenzó a imitarlo, para así completar el ritual. Finalmente, ambos acarician sus hocicos suavemente. Ahora eran una sola carne. Los tiranosaurios son animales monógamos, lo que significa que se emparejan de por vida. Pasarían el resto de sus días juntos, sin importar las adversidades.
Pero los demás machos también querían ese placer. Y un rival apareció para quitarle a Bok su recién conseguida esposa. Y de vencer al actual alfa en un duelo, Tou se quedaría con él, y dejaría a Bok atrás. Pero este macho llamado Bull, tenía un enorme problema. Ya que, a diferencia de Bok o Scarface, Bull era más pequeño, con solo 4,4 metros de alto, y 8 toneladas de peso, considerablemente más bajo y ligero que los 5,2 metros de alto y 9 toneladas que alcanzaba Bok. Aún así, Bull no se rindió, e intentó plantarle cara, pero fue suficiente un par de golpes y sacudidas de Bok para dejarlo fuera del juego. Bull era agresivo y no le tenía miedo a casi nada, pero sin un buen tamaño no podría enfrentar a Bok. Era uno de los menos favorecidos. Habían pasado unos cuantos días de calma, y Bok recordaba esos tiempos de lucha para establecer su dominio como rey de la isla. Cierta mañana, se encontraba patrullando el territorio, mientras Junior y Dou seguían dormidos. A la luz del alba, muchos dinosaurios seguían inactivos, pero no podía confiarse. Sabía que habían otros carnívoros que rondaban cerca. En particular, le preocupaba Scarface, en especial con su último encuentro hace pocos días. De repente, comenzó a olfatear, y aunque al principio todo estaba en orden, no tardó en percibir problemas. El aroma le resultaba familiar, y de total desconfianza. Scarface había vuelto para desafiarlo de nuevo. Y lo peor de todo, es que buscaba atacar a Dou y a Junior mientras estos seguían descansando. Pero por fortuna, Bok lo interceptó a tiempo, y lo encaró de forma amenazante. Había atentado contra su familia una vez más, y era momento de pagar el precio de su osadía. Sin embargo, Scarface tenía intenciones de todo menos detenerse. El duelo comenzó. Esta vez era distinto, porque ambos sabían lo que el otro podría intentar. Scarface atacaba de forma agresiva y feroz, buscando herir de gravedad a su oponente para obligarlo a retroceder. Pero Bok se defendió a base de pura fuerza bruta, con empujones, mordiscos y coletazos. Aún así, la tremenda agresividad de Scarface impidió que retrocediera, respondiendo con un empujón que llevó a Bok a chocar con varios árboles. Luego se acercó a él para volver a atacarlo, pero Bok respondió con una fuerte patada en su hocico que le voló varios dientes. La lucha sería reñida. La batalla duró un buen rato, pero finalmente Bok logró hacer que Scarface retrocediera, y se retirara por el momento. Sin embargo, la pelea lo había dejado bastante herido. Cuando finalmente volvió con su familia, Dou lo ayudó a acostarse, preocupada por el estado en el que había quedado su esposo. Junior también se dirigió rápidamente a su padre para ver cómo estaba. Las heridas eran graves, pero podrían sanar con los cuidados adecuados. Si querían que se recuperase, durante los próximos días tanto Dou como Junior tendrían que darle atención constante, y ayudarlo a alimentarse, pues sus heridas le impedirían cazar. Aunque por fortuna, Scarface también había quedado muy lastimado, por lo que los dejaría en paz por un tiempo. Ahora los roles se habían invertido. Era Dou quien debía proteger a su familia. No era algo común, ya que Bok siempre la había protegido ella y a Junior. Uno de los casos que ella más recuerda de esto, fue hace 1 año y medio, cuando aún estaba encinta, y no había fabricado el nido. Era una noche tranquila, y ambos se encontraban descansando, pensando que nada malo podría pasar. Pero habían otros atrevidos que tenían la osadía de llegar a molestar. Y uno de esos era otra especie de carboto grande. Un acrocantosaurio llegó para inspeccionar el área, buscando un buen territorio de cacería. Pero el olfato de un rex era sensible aún cuando estaba dormido. Bok de inmediato sintió a la amenaza acercarse, y se levantó rápidamente para encarar al intruso y proteger a su hembra. Era mucho más grande que el acrocantosaurio, por lo que no fue problema intimidarlo. El intruso se fue con el rabo entre las piernas. Pero esta vez era al contrario. Bok estaba débil, y necesitaba toda su atención. Bueno, no toda. Porque Junior al fin de cuentas seguía siendo muy joven. Y con depredadores como Scarface sueltos por ahí, debía tener cuidado. No cabía duda que los tiempos venideros no serían nada sencillos. Al día siguiente, madre e hijo salieron a cazar, luego de ocultar a Bok en una cueva por su seguridad. Necesitaban llevarle una presa grande, para que su recuperación fuera rápida. Y esta vez no bastaba con un Parasaurolophus. Esta vez, decidieron ir por una presa más grande, pero también más arriesgada. Los estegosaurios no eran dinosaurios que debieran tomarse a la ligera, pues su tagonizador puede dar golpes letales, que podrían generar graves heridas. Si Dou y Junior querían acabar con uno, debían trabajar juntos e idear una estrategia.
Otro problema es que, al igual que los demás herbívoros, los estegosaurios solían andar en manada. Debían aislar a uno y luego acabarlo. Habían encontrado a la manada. Pero debían seleccionar el objetivo. No tenían de otra, no parecían haber ejemplares vulnerables en la manada, así que tuvieron que soltar el ataque. Junior salió de entre la maleza, generando un alboroto para dispersar a la manada. Pero en vez de eso, los estegosaurios prepararon una barrera de placas intimidades y agonizadores con púas enormes. Por ende Doe tuvo que aparecer para socorrerlo, consiguiendo separar al grupo. Pero las dificultades apenas acababan de comenzar. Ya que cuando finalmente seleccionaron su objetivo, el estegosaurio opuso resistencia y probó que estaba dispuesto a pelear. Estaba claro que no iba a rendirse tan fácilmente. Ni tampoco Doe y Junior. Junior concentró rápidos mordiscos a las patas del estegosaurio, pero este era demasiado fuerte, empujándolo y haciéndolo caer. Doe se abalanzó, logrando esquivar el tagonizador, y buscar puntos débiles como el cráneo. Sin embargo, la cola del estegosaurio estaba complicando demasiado las cosas. La estrategia cambió. Doe agarró la cola, inmovilizado al estego de su arma más poderosa, y de un fuerte tirón lo derribó. Junior de inmediato mordió la cabeza con todas sus fuerzas, atravesando finalmente el cráneo, acabando con la presa de una vez por todas. Habían conseguido comida para varias semanas. Era lo que Bok justo necesitaba. Luego de 3 semanas, el rey estaba totalmente recuperado. Gracias a su familia, había logrado sobrevivir a uno de los momentos más vulnerables de su vida. Finalmente se reunió con su hembra y su hijo. Junior estaba muy contento de tener a su familia unida otra vez. Esto sin saber, que sería de los últimos momentos que compartiría con ellos juntos. Sin embargo, Scarface nunca había tenido a nadie que hubiera cuidado de él. A diferencia de su enemigo, él jamás había tenido hijos, pareja, o siquiera hermanos con los que apoyarse cuando pasaba por tiempos difíciles. No conocía la compañía, el preocuparse por otros, o siquiera el calor de una familia. Toda su vida había estado solo. Y cuando Bok lo derrotó, tuvo que cuidarse solo. Para él, la única forma de ser respetado, era acabar con Bok, a cualquier costo. Cierto día, una fuerte tormenta azotó esa zona de la isla. La lluvia caía tan fuerte que incluso dolía. Pero eso no detuvo las actividades de la familia real. Junior jugaba con los charcos de agua, mientras que sus padres lo vigilaban. Pero Bok de inmediato sintió que había una amenaza cerca. El problema era que la tormenta le dificultaba oler la amenaza de forma apropiada. Aún así, Doe se dio cuenta de lo que pasaba, y de inmediato se dirigió a Junior, para así buscar un escondite. Bok estaba en máxima alerta. No sabía de dónde venía el peligro. Entonces Scarface salió de los árboles como un proyectil, y Bok logró esquivarlo por poco. Su enemigo también se había recuperado de la última batalla. Ya era suficiente. Esto debía terminar de una vez por todas. Ambos gigantes se batieron en duelo una vez más, bajo la intensa lluvia. Pero esta vez Bok ahora sí tiraría a matar. No podía permitir que esto siguiera pasando. No podía permitir que ese desgraciado siguiera poniendo en peligro a su familia. Pero Scarface estaba más agresivo que nunca, derribando a Bok, y tirándolo contra un árbol. Este golpe fue tan fuerte que el rey quedó noqueado por un tiempo. Lo que fue aprovechado por Scarface para buscar y asesinar a su familia. Cuando los encontró, Doe y Junior estaban ocultos en un pequeño claro en el bosque. Y cuando el imponente Scarface apareció, ella estuvo dispuesta a defender a su hijo a muerte. Le plantó cara al enemigo, mientras Junior corría por el miedo. Por desgracia, cuando llegó a un río, intentó cruzar al otro lado con un tronco, el cual tenía una estabilidad mínima. Debido a su miedo, se había quedado atrapado. Para Doe, la situación era complicada. Scarface no dudó en atacarla con todo, y al ser más grande y fuerte al ser un macho, estaba claro que Doe no podría ganar. Pero Bok se recuperó a tiempo, y llegó para terminar el combate. Atacó a Scarface por la espalda, logrando derribarlo. Y entre los dos tiranosaurios, atacaron al agresor repetidamente, hasta que finalmente se rindió y abandonó su territorio. Y esta vez, no pensaba volver. Sin embargo, Junior estaba en peligro de muerte. Llamó a sus padres para que vinieran a socorrerlo. Cuando llegaron al río, Bok intentó llegar a su hijo, para sacarlo y ponerlo a salvo. Pero fue aquí cuando la vida del príncipe de Sorna cambió para siempre. El río se inundó, y una brutal ola alcanzó al joven T-Rex antes de que su padre pudiera hacerlo. La corriente arrastró a Junior, llevándolo río abajo fuera del territorio de su familia.
El príncipe intentó salir del río como pudo, pero no era lo suficientemente fuerte. Finalmente, chocó contra una roca, y perdió el conocimiento. Junior despertó en la orilla del río. Milagrosamente, había sobrevivido a la inundación. Pero estaba en un lugar totalmente distinto. Seguía en Isla Sorna, pero el bosque que siempre había conocido se había reemplazado por una selva, más húmeda y calurosa. No había ni rastro de sus padres, por lo que ahora debía arreglárselas solo. A partir de ahora, esta parte de la isla sería su territorio, y si quería sobrevivir, tenía que aprender sobre la marcha. Habían pasado 4 años. Era el año 2002, y Junior ya no era un adolescente. Se había convertido en un joven adulto, más que acostumbrado a los retos que presentaba esta nueva zona de la isla. Y aunque seguía extrañando a su familia, estaba claro que ya no dependía de ellos para sobrevivir. Y si hay algo que había aprendido en estos 4 años, es que para prosperar, había que adaptarse al juego. Pero su reinado apenas comenzaba, ahora debería enfrentarse a desafíos similares a los que su padre enfrentó antaño. La pregunta es, ¿logrará superarlos? Solo hay una forma de saberlo.